Hola y bienvenidos a Psychoblitz, queridos espadas, shinigamis y quincies. A partir de este vídeo en adelante he pensado en introducciones un poco más cortas, ya que si te interesa la filosofía de Blitz, qué mejor que usar unos segundos más para el tema en cuestión. Sed bienvenidos, o como diría Aizen, a Psychoblitz. Comenzamos. Si hay algo que siempre entabla debates y que siempre ha sido la forma en que el mundo se ha enfrentado y dividido en dos, es la forma en cómo tenemos de ver el mundo. Y en esta derivan dos filosofías, la cual es la occidental y la oriental, siendo contrapartes una de otra. Esto lo vemos representado en Blitz en cómo Aizen representa la occidental enfrentándose al Gotei 13, siendo este un representante de la filosofía oriental. Y parafraseando a Aizen en una de sus frases cuando deja la sociedad de almas, la cual dice: "No ha habido nunca nadie en los cielos". Esto es una clara declaración de intenciones por cambiar las cosas, pero antes, brevemente, una introducción para que tengamos claro cómo podemos identificar ambas filosofías en Blitz. Por una parte, la filosofía occidental explica la realidad observando al ser humano, es decir, viendo cómo los humanos pueden crear herramientas, y esto lo podemos ver en cómo Aizen quiere crear la llave que le da paso al palacio del rey. Es decir, Occidente ve el mundo como algo creado, así que si se puede crear, se puede cambiar, o crear otro orden. En cambio, Oriente ve el mundo observando el mundo natural, es decir, como un ciclo de cosas. Por ejemplo, la planta nace de una semilla de dentro para afuera, florece y muere, y ésta se reintegra a la tierra para ser sustrato para nuevas plantas. Y esta idea la vemos en el lado de los shinigamis, pues ellos controlan el balance de almas que vienen del mundo de los vivos a la sociedad de almas, donde éstas vivirán en ella para acabar muriendo y volver al mundo de los vivos reencarnando en otro ser humano, es decir, un ciclo que está interconectado. Pero volviendo con Aizen y ver que es un claro representante de la filosofía occidental, a diferencia del Gotei 13, donde los 13 escuadrones se crean deliberadamente y son las almas los que se unen voluntariamente a ellos, es decir, un ciclo, pues no paran de llegar almas con potencial de shinigami desde el mundo de los vivos al mundo de los muertos. Los espadas no, los espadas son arrancars creados por Aizen, por el Hogyoku. Aunque sabemos que el proceso de ser una ranka existe de forma natural, no es la norma y ni mucho menos algo habitual, dándonos a entender que Aizen usa una herramienta para crear otra. Es decir, como los robots de las fábricas de coches, el robot no existe de por sí en la naturaleza y crea por otra cosa un coche. Ahora bien, un claro ejemplo que es evidente en la obra de cómo es Occidente contra Oriente es en el simple detalle de toda la terminología que usan los arrancars, pues toda su terminología está en español, y esto es importante ya que fue España la que dio el paso al mundo moderno e interconectó todo el globo, y la que llevó la cultura occidental y cristiana a Japón, dejando que las ideas del cristianismo empaparan en la población, que estaba siendo machacada por los señores feudales, ya que el cristianismo trastocaba esa sociedad tan feudal e inamovible, y posteriormente fueron aplastados en una matanza que fue conocida como los 26 mártires de Japón. Otro dato curioso de esto es los Bizards, pues aunque no usan terminología en español, al menos a mi parecer, las máscaras tienen clara referencia a culturas como la azteca, la inca, la cañarí o la maya, es decir, las culturas nativas del continente americano, dando a entender la derivación de España en el continente citado. Sin embargo, vemos como la sociedad de almas es algo más inamovible y todo atiende al orden natural de las cosas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando Rukia es condenada a muerte, pues su hermano, pese a ser un familiar directo, es el primero que desea que cumpla la pena de muerte por haber traspasado sus poderes de shinigami a un humano. Él está dispuesto a cumplirla, y todos los que se atreven a cuestionar esta orden poco menos que son encarcelados o apartados, pues para Oriente las cosas son como son, es el orden tal cual y no se puede cambiar, algo que para nosotros, los occidentales, nos choca bastante. Por lo tanto, Aizen representa muy bien esta idea, pues a él no le gusta el orden que está establecido, no cree en un dios que no está vivo. Él ha visto al rey y sabe que es una simple marioneta de los shinigamis, y que estos siguen el orden que estableció el rey,
porque es así y hay que aceptarlo. Sin embargo, creo que por eso Aizen tiene más popularidad en Occidente que en Japón, y es debido a que es más cercano a nosotros y nuestra forma de ver la vida. La frase que dice que nunca ha habido nadie en los cielos gobernando y que él será el que gobierne, o el tomo donde aparece él con el enunciado Dios ha muerto, no se refiere a una muerte física, sino que los valores que sostienen, en este caso la sociedad de almas, vienen por una creencia la cual está muerta y no hay nada, y son valores creados y caducos, y por ende él creará unos nuevos, es decir, él será el creador de ese mundo. Esto lo podemos ver en la conversación con Aizen que tiene con Urahara, pues el primero le recrimina al segundo cómo con su capacidad e intelecto no hace nada, respondiendo Urahara que el mundo es así y que hay que aceptarlo. Gracioso, ya que ese mundo que aprecia inamovible es el mismo que lo condenó al exilio, y ahora trabaja para ellos, primando el grupo sobre el individuo, una clara referencia a la filosofía oriental, donde aunque tú seas mejor que el grupo, no tienes permitido destacar porque todo es un ciclo que está interconectado y así es. En cambio, las palabras de Aizen, donde nos dice que esas serían las palabras de un perdedor y que los que tienen la capacidad de ganar y sobreponerse a las situaciones son los que deberían decir cómo es el mundo. Esto siendo una clara referencia a la filosofía occidental, donde ésta dice que las cosas no son un capricho natural, que se pueden crear X situaciones para beneficio de uno. De ahí que Aizen creará ese nuevo mundo. No es de extrañar que Aizen venga a representar los ideales de Nietzsche, el más célebre filósofo moderno de Occidente. En cambio, por las conversaciones de Urahara y lo visto en el Gotei 13, sin duda alguna, la sociedad de almas basa toda su filosofía en el taoísmo, donde esta filosofía dice que importa la quietud, el no hacer nada, es decir, negar la vida en sí mismo. De ahí que no sea extraño que sean shinigamis, dioses de la muerte, y vistan de negro. En cambio, los espadas visten de blanco, y no es de extrañar que siendo su origen los hollows, almas que según el autor se aferran a los sentimientos, es decir, cosas humanas, no es de extrañar que sean representantes de la filosofía occidental, pues todas las interacciones que tienen los espadas siempre son muy expresivas y basadas en emociones. Por ejemplo, Grimmjow queriendo pasar por encima de las órdenes de Aizen. En cambio, cuando vemos las reuniones de capitanes, siempre son tranquilas y acatan todo lo que dice Yamamoto, sea bueno o malo. Ahora bien, ¿qué filosofía diríamos que es mejor? Bueno, no quiero parecer que mi favorito es Aizen, pero desde luego que la filosofía occidental está muy por encima de la oriental, pues no tenemos más que ver cómo la sociedad de almas, debido a su funcionamiento estanco, está atascado en una sociedad feudal, pese que recibe almas constantemente de los mundos de los vivos, y estos imagino que informarán de los cambios que han sucedido. Sin embargo, cuando vemos el Palacio de las Noches, lo vemos mucho más moderno que la sociedad de almas, incluso la vestimenta de estos. Y si hilamos más el hilo, vemos como todas las resurrecciones de los espadas, o casi todas, tienen elementos modernos, como por ejemplo la lanza de Neriel, la espada láser de sufracción Pese, o Coyote Stag, donde son pistolas lo que usa y no espadas. En cambio, los bankais de los shinigamis todos tienen reminiscencias del pasado. Algo estanco. Todos son espadas o cosas basadas en la naturaleza. No hay ningún bankai basado en cosas tecnológicas. Otro claro ejemplo de que basan el mundo en la observación del mundo natural y no de observar el mundo a través de los humanos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre agradecer a todos los que me seguís y me apoyáis a través de los comentarios. Es un proyecto que quería hacer desde hace tiempo y me alegra saber que haya gente que le guste. Un saludo a todos, no os olvidéis de suscribiros y hasta el próximo vídeo, queridos espadas, shinigamis y quincies.